Venga, continuamos con otro ejercicio. Haya los siguientes límites. El límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 3, más 3x menos x al cubo, ¿vale? Y luego es el límite cuando x tiende a infinito de menos 5 por 2 elevado a 2x. Venga, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, operaciones, esto ya lo he escrito antes, pero bueno, lo voy a escribir todas las veces que haga falta, ¿vale? Operaciones que os tenéis que saber con límites. Vamos a poner aquí recordar. Bueno, lo primero es que k partido por 0 es igual a infinito, ¿vale? Cualquier número partido por 0 es igual a infinito. Y ahora, operaciones con infinito sería infinito más menos k más una constante, ¿vale? Es siempre infinito. Infinito por k es igual a infinito. Infinito entre k es igual a infinito, ¿vale? Es decir, al infinito no le afecta casi nada. Infinito, la raíz cúbica, bueno, la raíz, cualquier raíz. La raíz késima de infinito es igual a infinito. Infinito elevado a cualquier número es igual a infinito, ¿vale? Y en general, bueno, es decir, todas el logaritmo de infinito es igual a infinito, ¿vale? Cualquier número elevado a infinito es igual a infinito, y etcétera, ¿no? Cualquier cosa, siempre, como es tan grande, pues al final las cosas no la afectan, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar, vamos a hacer que sería el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 3x menos x al cubo. Bueno, como ya hemos explicado antes en otro vídeo, en los límites, cuando x tiende a infinito, ojo, solo cuando x tiende a infinito, como el infinito es un número tan grande, ¿vale? Al final solo nos van a afectar los que tengan mayor grado, ¿vale? Es decir, cuando x es un número tan grande, bueno, pues un número muy grande elevado al cubo es muchísimo mayor que un número muy grande elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, aunque este también crece, este lo hace mucho más rápido, de manera que al final esto será un número más pequeño que todo esto. Y todo esto se traduce en que esto, a efectos prácticos, esto no nos interesa, es decir, sería 0, ¿vale? Cuando x es muy grande, esto de aquí es 0 comparado con esto, ¿vale? Pero todo esto que estoy diciendo tiene una demostración matemática, ¿no? Que es la que vamos a usar, y la usaremos ahora en los ejercicios que estamos haciendo al principio del tema, pero luego ya más adelante, bueno, pues no, ¿vale? Entonces, venga, ¿cómo se hace esto? Lo que hay que hacer es sacar factor común a la x elevado al mayor número, ¿vale? Bueno, mira, pues en este caso el mayor número sería 3, de esto nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito y vamos a sacar factor común x al cubo, ¿vale? Venga, aquí podríamos sacar 2, pero una no. De manera que aquí nos queda 1 partido por x. Aquí podríamos sacar una, de manera que tenemos que poner más 3 partido por x al cuadrado, ¿vale? Y aquí podemos sacar pues, el x al cubo entero, que nos quedaría menos 1, ¿vale? Y ahora ya sí que sustituimos el x por infinito, de manera que esto nos quedaría infinito aquí al cubo, ¿no? Infinito al cubo, lo voy a poner así, bueno, el partido de 1 multiplicado por 1 partido de infinito, más 3 partido de infinito al cuadrado, menos 1, ¿vale? Y venga, infinito al cubo, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Infinito elevado a cualquier número es infinito. Esto es infinito. Y esto quedaría 1 partido por infinito, es esto, justo, ¿vale? De manera que esto sería 0, esto sería más 3 partido de infinito al cuadrado, que es infinito, ¿no? 3 partido por infinito es... disculpadme, a ver. Bueno, esto lo he puesto acá, aquí está, disculpadme, me falta poner otra, que es cualquier número partido por infinito. Es igual a 0, ¿vale? Cualquier número dividido entre un número muy grande es 0, siempre, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos 3 partido por infinito, pues es 0. Y aquí nos quedaría menos 1, ¿vale? Entonces aquí tenemos infinito por 0 más 0 menos por disculpadme, 0 más 0 menos 1 es menos 1, nos quedaría infinito por menos 1, que es menos infinito, ¿vale? Multiplicarle por menos 1 al infinito, es decir, cuando le cambias el signo sí que le afecta, ¿vale? Lo que no le afecta es las multiplicaciones. Bueno, aquí debería poner siempre que k es mayor o igual que 0, ¿vale? Bueno, disculpadme, mayor que 0. Entonces, siempre que... Lo único que le afecta es el signo. Si le multiplicas por un número negativo, pues se cambia el signo, ¿vale? Pero el número no crece más. Entonces, bueno, esto sería menos infinito y ya estaría resuelto. Venga, vamos a hacer el b. Y vamos a poner aquí el límite cuando x tiende a infinito de menos 5 que multiplica a 2 elevado a 2x. Venga, 2 elevado a 2x. Bueno, esto me ha quedado aquí un poquito...
Entonces, venga, vamos a aplicar las fórmulas. Aquí no hay que hacer nada, es decir, solo tenemos un término, de manera que no tenemos que sacar factor común. Y pues vamos a poner aquí ya el infinito y vamos a ver qué obtenemos. Tenemos menos 5 elevado a, o sea, por 2 elevado a 2 por infinito, ¿vale? Venga, 2 por infinito, bueno, pues es esta operación, ¿no? 2 por infinito es infinito. Sería menos 5 por 2 elevado a infinito. Venga, 2 elevado a infinito, bueno, pues es esta operación, ¿no? Cualquier número elevado a infinito es infinito. Esto nos quedaría menos 5 por infinito. Y menos 5 por infinito, hemos dicho que el signo sí que le afecta, de manera que nos quedaría un menos aquí, ¿vale? Pero 5 por infinito es infinito, de manera que esto quedaría infinito. Y estos resultados pues es menos infinito. Y ya estaría, este es el resultado del ejercicio, ¿vale?